Vámonos de inmediato, compañeros, en nuestra ronda de comentarios a saludar y dar los buenos días a nuestra compañera Julieta Tejada. Adelante. Muchísimas gracias, querido José Luis. Buenos días para ti, a todos mis compañeros y al país este lunes 8 de julio. Seguimos avanzando, señores. Ahorita estamos ya celebrando las Navidades. Sí mismo. Así que todo va rápido. La vuelta a la esquina. Así es. Nosotros felices de poder compartir con toda esta audiencia y con el país, ¿verdad? Una vez más, gracias a la oportunidad que nos brinda don Bienvenido Rodríguez Durán. Un abrazo fuerte para usted, don Bienvenido. Miren, señores, yo estaba leyendo una información que salió hoy donde se registran 198 muertes violentas en los primeros 6 meses del año. Padre amado. Y de estas 198 muertes violentas, 92 corresponden a homicidios, 62 a intercambios de disparos y 28 a feminicidios. Bueno, de a esos 92, entonces habría que sumarle los 28 feminicidios, que al final son homicidios, ¿verdad? 8 suicidios y 8 hombres muertos a manos de su pareja. Entonces, uno tiene que definitivamente colegir que estamos ante una sociedad muy, muy violenta, muy violenta. La violencia parecería que se ha normalizado en la sociedad dominicana. No es posible que cuando usted se pone a revisar y a ir llamas de manera específica y empieza a ver esos homicidios y empieza a buscar en los medios de comunicación cuando se han ido sucediendo y uno empieza a ver las causas, se da cuenta de que ahí hay un sinnúmero o un número importante de homicidios que no debieron haber pasado. Que si las personas hubiesen asumido otra actitud de tolerancia, de respeto a la vida, no hubiesen pasado. Y muchas de esas personas, de esas que hoy engrosan ese número de víctimas fatales de la violencia, 198 muertes, pues quizás muchos de ellos hoy estuvieran con vida. Estamos definitivamente en una sociedad violenta, en una sociedad cada vez menos tolerante, donde no hay tampoco una conducta de civismo que también pues promueva la paz, la tranquilidad. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que detona tanta violencia en nuestra sociedad? Y los expertos hablan de muchísimos de factores, de muchísimas causas que detonan en estos niveles de violencia, pero la gente se siente que no tiene, por ejemplo, sus aspiraciones de vida resueltas, no tiene tranquilidad, no se siente que lo que produce o el esfuerzo que hace, por ejemplo, para darle a su familia lo que necesita es suficiente. Y tenemos vecinos, convivimos con personas que no tienen el mismo nivel de educación en muchos casos que el que puede tener una persona. Ponen la música a altos niveles. Hay un lenguaje de violencia, de una reacción a cualquier acción de una persona. Hay una reacción que no se corresponde muchas veces con la acción primaria que dio origen a esa reacción. Tú sabes, Julieta, todo el que me conoce es que yo soy muy poco dado a añorar el pasado. Soy de los que dice que todo mejor momento de la vida humana es ahora. Pero si hay algo que sí reconozco se perdió, sobre todo por el cambio de vida rural a urbana, la mudanza del campo a la ciudad, era que en las comunidades pequeñas las figuras de arbitraje eran respetadas. Esa figura de arbitraje, una persona mayor, casi siempre un envejeciente, podía ser un líder religioso, casi siempre el cura de la parroquia, podía ser un alcaide pedáneo, podía ser un agricultor, un terrateniente, podía ser un juez de paz.
con el paso a la vida urbana, no en ciudades planificadas, no en ciudades organizadas, sino en cinturones de miseria, se perdieron muchas de estas figuras en el tiempo y no tomamos conciencia hasta que ya era muy tarde de que se necesitaba una figura prejudicial. Si bien los tribunales son lugares idóneos, eso no está mal, para la resolución de conflictos cuando hay derechos en pugna, es más ideal todavía que la sociedad tenga aspectos de arbitraje previos, porque la judicialización es cara, porque tiene sus tiempos y son lentos, porque también el elemento de los recursos con los que tú cuentas y yo cuento pueden marcar a veces la diferencia. Y ahí es donde entra las experiencias que no le hemos sacado provecho, o de Casa de Justicia, Chichi Ceballos, o el intento que la propia Procuraduría en algún momento se intentó hacer, no sé en qué quedó, de generar casas de arbitraje. Pero de verdad, yo creo que ese es un aspecto, uno de tantos de esos matices que nos hace falta. Eso es así, y qué bueno que tú mencionas lo de la resolución alterna de conflictos, porque eso fue un proyecto importante que se impulsó en gestiones pasadas de la Procuraduría General de la República. Específicamente se le dio mucha importancia a eso en la gestión de Radamés Jiménez Peña, a propósito que la semana pasada hablábamos de él. Se quedaron muchísimos tópicos importantes y que marcaron la diferencia de él como procurador. Ese fue uno. Y se le dio mucha importancia a eso. Y teníamos ahí una persona idónea, con todas las condiciones para trabajar en ese sentido. Pero es que sucede que en nuestro país todo lo que tiene que ver con prevención, con educación, es algo que requiere de tiempo en el espacio de trabajo, de inversión, y entonces como que las autoridades se cansan y dicen, bueno, que aquí tenemos una urgencia, y como tenemos esta urgencia y tenemos también, hay que decir, los recursos muy limitados, entonces ahora lo que tenemos es que resolver esta urgencia, tenemos que intervenir esto rápidamente y los recursos que tenemos los vamos a destinar a eso, y entonces vuelven otra vez a quedarse rezagadas aquellas políticas, aquellas iniciativas que son lo que van a hacer la diferencia en el tiempo y que son las que van a garantizar una mejor sociedad. Porque una mejor sociedad no se genera en función de aplicar un correctivo después que pasa la cosa. Es importante, hay que aplicarlo. Después que pasó el hecho, hay que tomar las acciones. Y de alguna manera, los expertos en temas de, por ejemplo, que trabajan mucho el efecto de las penas y todos esos mentes brillantes que trabajan sobre temas de criminalidad y eso, coinciden en que la pena realmente tiene una función de disuade. Sí. Para disuadir, porque usted, por ejemplo, dice, bueno, no voy a cometer este hecho porque la pena que me toca es tanto. Entonces, bueno, también tiene un efecto disuasorio. Pero ahora bien, hay que seguir trabajando en esos temas que son lo que se logra una ciudadanía diferente. Y usted no construye ciudadanía de la noche a la mañana. Ahora, tampoco usted construye ciudadanía con modelos que inciten a la violencia, al sexo depravado, al irrespeto en sentido general. Se irrespeta la vida de la otra persona, pero se irrespeta el honor también. Se irrespeta la intimidad de la persona. Se irrespetan los derechos que tiene esa persona. Por ejemplo, si usted va en una vía y hay una persona que va adelante y le está poniendo una señal de que va a doblar a la derecha o a la izquierda, usted debe detenerse. Por poner un simple ejemplo. Usted debe detenerse para que esa persona que va delante de usted y está cumpliendo con la ley, tiene la direccional expuesta, pueda entonces hacer uso de ese derecho que tiene de usar la vía pública y de doblar a la derecha. No, pero yo voy detrás y yo soy intolerante y yo me le meto, porque soy yo. Entonces, esos niveles de intolerancia, de falta de civismo, de falta de respeto, están llevándonos a ser una de las sociedades más violentas del hemisferio. Y tenemos que trabajar como país. Por eso
Yo saludé el viernes, aunque no fue tema de mi comentario y no abundé al respecto, sino que hice una intervención muy puntual cuando mi compañera Susana Gotro de Win hablaba de la resolución del Ministerio de Cultura. Yo lo apoyé y dije que lo apoyo. ¿Por qué lo apoyo? Porque hay que empezar a normalizar, hay que empezar a normar, es el término, no normalizar, hay que empezar a normar. Y también hay que empezar a trabajar desde el Estado también para que conductas correctas se normalicen en las personas, que no sean esas conductas con lenguaje soez, explícito, de violencia, de irrespeto al que está escuchando. Porque, ¿por qué tiene usted que me está escuchando en este momento? Tengo yo que obligarle a usted a que oiga de mí palabras obscenas, descompuestas, fuera de tono. Eso es irrespetar a la audiencia. Usted dirá, bueno, esa audiencia lo que hace es que cambia, porque no le interesa escucharlo. Bueno, de hecho tú no puedes obligarlo, y eso es algo que nosotros decimos. Hay que fortalecer el criterio para que usted mismo sea el primer elemento de defensa de su propia alma, de su propio espíritu, de su propio intelecto. Y cuando note algo, como tú dices, irrespetuoso, bueno, que tu reacción sea quitarlo por algo mejor y no el morbo. Déjame seguir escuchando a ver qué otra mala palabra dice. Exactamente, pero en la medida en que eso se va convirtiendo en algo normal, porque la mayoría de las plataformas que hay ahora, todo el contenido que tú escuchas es así, y comienzan a venderte que eso es lo correcto, que eso es lo que deja dinero, y todo eso se monetiza. Ahí está el detalle, y que toda esa violencia, toda esa depravación, toda esa conducta se monetiza, entonces se multiplican como un mecanismo de monetización. En la medida que tú haces eso, entonces es una especie como de una espiral invertida. Un círculo vicioso, además. Una espiral invertida. Si eso no se monetiza, y ahí es que yo creo que tiene que entrar el Estado. El Estado lo único que tiene que hacer es agarrar, el Estado no puede intervenir en eso, porque esos quienes pagan ese dinero son compañías que no tienen nada que ver con nosotros. Yo te voy a explicar cómo el Estado interviene para que YouTube no monetice. Yo te voy a explicar ¿Cómo se llama la de la música? Se está pidiendo se está queriendo crear un Estado demasiado poderoso para que yo te voy a explicar, quejarnos de sus efectos. Mira, como acaba de hacer Miami, como lo han hecho muchísimos países. Pero lo único que tú tienes que hacer como Estado es definir cuáles son los contenidos que tú quieres establecer, y a partir de ahí el que se sale de esos contenidos ¿Pero cuáles? ¿En Radio Televisión Dominicana o en otros canales? Porque el Estado no puede regir otros canales. No, escúchame. Felipe. Porque hay contenido que van en contra de las normas y la buena conducta. Entonces, si tú tienes un Estado, que ese Estado tiene que garantizarte eso, lo único que tiene que hacer el Estado es prevalecerse él mismo de su fuerza que tiene. Lo que sí el Estado es que tú impones, es como que la Constitución de la República, y hablamos, te prohíbe aquí, por ejemplo, el trujillismo. Entonces yo voy a agarrar porque el trujillismo es bueno, de mi punto de vista. Yo voy a hacer un canal de Loba Trujillo. Hay una ley que la prohíbe, pero hay una ley que la prohíbe. Y hay merengues. No, hay una ley que la prohíbe, pero el Estado y es una prohibición sin alcance, pero eso tampoco se puede. Pero si el Estado quiere en las redes sociales, amparado en esa ley, reporte esa plataforma y lo elimina. Sería una pérdida de tiempo. No, pero está bien, lo elimina. De nuevo surgen. No la elimina, porque el problema es que cuando tú tienes 2 millones, eso no tiene alcance. Escúchame lo que te estoy diciendo. El Estado. Porque fuera así, además, ¿cuántos tipos de contenido prohíbe la Constitución? Eso no tiene el ¿Cuántos países no tienen eso regulado? Porque tienen democracias consensuadas. No, es que el tema no es democracia, pero aquí no hay vamos con pero la censura te lo establece la ley, por eso hablo de la ley. Vamos con Julieta. Mira, yo pienso que definitivamente también el Estado decide. El Estado somos todos, la sociedad que quiere construir. Si el Estado dice, bueno, nosotros queremos una sociedad que sea cada vez menos violenta, hay que tomar medidas integrales para que así lo sea. ¿Por qué? Porque es que los niños y los adolescentes están en formación. ¿Y cómo se forma un adulto? Es a través de los modelos que sigue. Si un niño en su casa todo lo que escucha es violencia, un lenguaje soez,
un lenguaje, lo que nosotros llamamos vulgar, donde hay una exposición indiscriminada al sexo a temprana edad. Pero es definir, Julieta, tú tienes que definir, o la sociedad dirige el Estado o el Estado dirige la sociedad. Son dos cosas que hay que discutir. Y aquí. esto mismo lo ves en las escuelas, porque los maestros no tienen la autoridad para poner el orden, sino que hay que dejar lo que sean, dejar ser lo que quieran. Entonces luego en la interacción con los vecinos, con los clubes y todo es eso, ¿qué usted cree que va a tener cuando esa persona sea un adulto? ¿Qué tipo de adulto usted va a tener? Que es el que va a aportar a la sociedad. Es el que está en capacidad para producir, para interactuar ya. Porque quizá el niño, la manera como el niño se maneja, interactúa, quizá el impacto y sin quizás es mucho más limitado. Ahora ya cuando usted es adulto, todo lo que usted hace impacta y cuando está en un medio de comunicación impacta más todavía. Entonces yo sí creo que el Estado está en el derecho de definir la sociedad que quiere y que tiene una responsabilidad. No es la sociedad que dirige, es el Estado quien dirige, es el Estado quien regula y regula en función de lo que quiere. Entonces nosotros en este momento definitivamente necesitamos, y creo que el Estado así lo está, el Estado digamos que expresado en los que dirigen él mismo, el Poder Ejecutivo, el poder Legislativo, básicamente, necesita y requiere de una sociedad menos violenta, más respetuosa, más sana, más en capacidad para dedicarse a la producción, a echar para adelante el país y echar para adelante cada quien su familia. Entonces, desde aquí yo reitero mi apoyo a esa resolución del Ministerio de Cultura y abogo porque empecemos a construir una sociedad menos violenta. Llévatelo, Cundo.